Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente les saluda el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Hoy es día de alabanza a nuestro Señor, es día de glorificar a nuestro Señor, es día de que le dedicamos toda nuestra adoración a Él. Como siempre lo digo, hemos cantado, hemos orado, ahora pasamos al estudio de su palabra, después vamos a tener el memorial de la Cena del Señor, la ofrenda, son parte de la adoración que cada primer día de la semana presentamos. Los días domingos, con la gran ayuda del Señor, estamos estudiando el libro de Éxodo. Quiero hacerles un adelanto, ya estamos casi en los albores de este estudio. A lo más creo que habrán unas 8 lecciones más para terminar este libro. A su debido tiempo yo les daré la sorpresa del siguiente libro que vamos a estudiar. Como yo les digo, yo estudio adelantadamente, ya estoy estudiando lo que voy a presentar en unos 2 meses más a lo sumo. De manera pues que hoy vamos a ver la lección número 128 del libro de Éxodo, y el tema que estamos tratando es las promesas de Dios se renuevan y se busca su presencia. Evidentemente que en este estudio vamos a ver la parte que corresponde a la predicación de Éxodo, o sea, todas las lecciones que aprendemos del capítulo 33. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos enormemente porque tú nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque nos permites que todo sea de acuerdo y conforme a tu sagrada voluntad. Ayúdame que el Espíritu Santo me dirija y también ayúdame a que siempre sea para honrarte y glorificarte, y que cada hermano, cada hermana pueda realmente ser muy edificada. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como lo dije, las lecciones que vamos a ver son las aplicaciones que nos da este capítulo 33. La primera lección es acerca de la ausencia de Dios y la ansiedad que tuvo Israel. ¿Por qué digo la ausencia de Dios y la ansiedad que tuvo Israel? Bueno, usted ya lo ha visto en el capítulo 33. Allí se da esta situación claramente. Éxodo 33 narra una historia llena de suspenso. Eso es lo que nosotros vemos aquí en Éxodo 33, una historia completamente llena de suspenso. ¿Por qué digo esto? Porque Israel en cierto modo se afligió porque no tendría la ayuda de parte de nuestro Dios. Dios no le iba a ayudar. ¿Por qué? Porque eran pueblo de dura cerviz. Entonces Israel había pecado, pues, al hacer una imagen y adorarla. Entonces Dios cambió de parecer en cuanto a destruir al pueblo.
Sin embargo, los castigó. Esto lo vimos en el capítulo 32. Allí vimos sobre esta situación del capítulo 32, donde se ve el futuro de Israel como un futuro completamente incierto. Su destino, pues, dependía de las respuestas a 3 interrogantes. Y estas 3 interrogantes son las que vamos a considerar en este estudio. Estas 3 interrogantes que son muy importantes que nosotros las estudiemos. Bueno, ¿qué es lo que nos presenta, hermanos, en estas 3 interrogantes? La primera es que se le permitiría todavía a Israel entrar a la tierra prometida. O sea, ¿por qué esta interrogante? Porque acuérdense que ellos habían hecho ese becerro de oro. Acuérdense que ellos se habían puesto en una posición timorata, o sea, en una posición totalmente pesimista. ¿Por qué pesimista? Porque Moisés se fue 40 días y 40 noches al monte Sinaí y dudaron de que Moisés iba a regresar. Entonces, esta es la situación que aquí se presentó. Desde el momento en que Dios por primera vez hizo planes de liberar a Israel, pretendía llevarlos a la tierra que había prometido a los patriarcas. Acuérdense que esta era una promesa que venía desde Abraham, Isaac y Jacob. No estaban únicamente liberándolos de Egipto, también los estaba liberando a la tierra prometida. Esto es importante que lo comprendamos. Por su pecado, los israelitas habían quebrantado el pacto y habían perdido su derecho a Canaán. Entonces la interrogante que sucede es, ¿perdonaría Dios a la nación dejándolos entrar a la tierra? Esa es la interrogante. ¿Perdonaría Dios a la nación dejándolos entrar a la tierra? Bueno, a las promesas Dios les dijo a los israelitas que aunque ya no estaba obligado a las promesas del pacto, porque no habían mantenido sus obligaciones parciales, todavía les permitiría entrar a la tierra. Miren lo que tenemos acá en Éxodo 33, los primeros 3 versículos. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. O sea, dice a la tierra que fluye leche y miel. Y enviaría el ángel para que ese ángel fuera delante de ellos y él echaría a los moradores de la tierra. Bueno, vamos a entrar a la segunda interrogante. La primera es, ¿se le permitiría todavía a Israel entrar a la tierra prometida? Ya hemos dado respuesta a esto. La segunda interrogante es, ¿estaría Dios
con Israel durante el camino, al mismo tiempo que Dios prometía llevar a Israel a la tierra, también dijo que no estaría con ellos. Y esto lo dice el verso 3. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Su ausencia sería, en cierto sentido, por el bien de ellos. Ya esto lo he explicado en demasía varias veces. Dice, pero yo no subiré en medio de ti, porque no sea que te consuma en el camino. Debido pues al pecado de ellos, si Dios estaba en medio de ellos, se vería obligado a destruirlos. Por lo tanto, por su seguridad, dejaría de estar en medio de ellos. Mire, yo ilustro esto de la siguiente manera. Vamos a poner un matrimonio, un padre y una madre. Van de camino a determinado lugar y van por un camino, caminando pues. Son 4 hijos, pero resulta que uno de ellos es tremendo, uno de ellos es travieso, uno de ellos siempre hace lo indebido. Entonces, pero el padre en esa ocasión decidió no ir. Y ese hijo tremendo hizo algo indebido yendo en el camino para bendición de él. El padre no iba en ese momento, en ese viaje. Porque ¿qué le hubiera pasado? Que hubiera recibido por lo menos una buena tunda de parte del padre por sus imprudencias. Esto es lo que estoy ilustrando acá. El Señor está diciendo, yo no quiero ir porque este pueblo es de dura cerviz, este pueblo va a hacer cosas indebidas y yo no voy a tolerar y yo lo voy a castigar. ¿Ve? Entonces, en cierto modo, para Israel esto fue ventaja. ¿Ve? En el sentido de que apenas quien le acompañaba era el ángel y el ángel no tenía ese poder de proceder, de actuar con el castigo que Dios actuaría. Eran palabras pues que alarmaban a los israelitas. Y dice la Escritura que cuando ellos se dieron cuenta de esto, ellos se entristecieron porque dice que vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Y óigase bien, eso que ninguno se puso sus atavíos no fue solo ese día. No se pusieron sus atavías durante todo ese peregrinaje. Moisés le imploró a Dios, pues, que estuviera con él y el pueblo. Deseaba saber a quién enviaría Dios con él. Deseaba conocer los caminos de Dios y encontrar favor en los ojos de Dios. Por eso mire lo que dice los versículos 12 y 13 de Éxodo 33. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Es un reclamo, en cierto modo, que le está haciendo Moisés a Dios. Le está diciendo, tú dices que me conoces y en cierto modo pues me estás diciendo que me vas a abandonar, pues. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira
que esta gente es pueblo tuyo. Entonces, Moisés le hizo saber a Dios que anhelaba su presencia. Le pidió a Dios continuar con su pueblo. O sea, en otras palabras, Moisés le rogó a Dios que no dejara a su pueblo, que no lo abandonara, pues. Dios dijo que su presencia iría con ellos. ¿Por qué? Miren el versículo 14. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le contestó, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire, yo lo ilustro esto de la siguiente manera, y quizás a lo mejor suene un tanto ridículo, pero yo lo voy a hacer. Nosotros tenemos 2 nietos en México, en San Cristóbal de las Casas, y es un gran deseo de mi esposa y yo el quererlos ver. Tenemos ya como casi 2 años de no verlos, ¿ve? Los únicos 2 nietos. Y de repente mi esposa me dice, me voy yo sola. No, si vas a ir conmigo. Y me dice, andate vos solo. No, si vamos a ir los 2. O sea, ese es el placer y gran satisfacción mía, el que hagamos juntos ese viaje, de tener esa satisfacción, pues, de ver a nuestros nietos juntos, porque son nuestros nietos. Mire lo que está diciendo aquí Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. O sea, ¿de dónde es aquí? De Egipto. ¿Ve? Moisés estaba diciendo, si no vas a ir con nosotros, entonces es mejor que no vayamos del todo. Déjanos aquí, porque ¿de qué sirve que nos abandones, que no nos proteja? Pues Moisés dejó claro que nuestra prioridad es estar con Dios y tenerlo con nosotros. Amén. Eso es lo que estaba diciendo Moisés en esta situación. Si tú nos vas a abandonar, no. Mejor, al fin y al cabo, ya hemos sufrido 430 años de esclavitud aquí en Egipto, y ahí déjanos así como hemos estado. ¿No es acaso esta una poderosa declaración acerca de nuestra necesidad de Dios? Cantamos, a cualquiera parte con Jesús sin temor iré, ¿no es cierto? Amén. A cualquiera parte con Jesús sin temor iré. Si Moisés viviera hoy, diría, a cualquiera parte sin el Señor no iré. Podemos aplicar esa idea diciendo, si Jesús no puede ir conmigo en este viaje o actividad, entonces no iré. ¿Por qué? ¿Por qué estaba actuando Moisés de esta manera? Estaba pecando, estaba de rebelde. Yo no lo puedo ver así. Él estaba diciendo que la presencia de Dios es crucial. Esa es la realidad. Bueno, hemos visto 2 interrogantes. ¿Cuál es la primera? ¿Se le permitiría todavía a Israel entrar a la tierra prometida? Segunda, ¿estaría Dios con Israel durante el camino? Y tercera, ¿cómo sabría Israel que Dios iría con ellos? Y aquí viene, como quien dice, el desenlace, el meollo de la situación que Moisés le pide a Dios. ¿Cómo sabría Israel que Dios iría con ellos? Moisés pidió que el Señor
como señal de su acuerdo de ir con el pueblo, le permitiera ver la gloria de Dios. Dice el verso 18, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Dios respondió de manera favorable al pedido audaz de Moisés, diciendo, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Pese a que no le permitiría a Moisés ver su rostro, estuvo de acuerdo con mostrarle a Moisés su espalda. Y Moisés con eso se conformaría, hermanos. Ve, dice Éxodo 33, 19 al 23. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Encontramos aquí, en cierto modo podemos decir que encontramos una dificultad en este pasaje. Dios dijo, no me verá hombre y vivirá. Sin embargo, dice que Dios habló con Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El versículo 11 probablemente quiere decir que Dios se comunicó de una manera más personal con Moisés que con cualquier otro hombre. Acuérdense que Moisés iba acompañado por 70 ancianos, iban algunos animales, y ¿qué les decía? Quédense ahí en el cerco, no suban de ahí, solo Moisés puede subir. Entonces, en el Antiguo Testamento, los que se dice que vieron a Dios, vieron únicamente algo relacionado con Dios. Aquí en el verso 23 dice, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ya antes lo había dicho en Éxodo 24, 10, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mire lo que dice también Isaías 6:1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. No obstante, pues, Dios le dio a Moisés evidencia de su presencia. No olvidemos, hermanos, y se lo vuelvo a recordar en clases que hemos estudiado, que la Biblia usa mucho la figura del antropomorfismo. O sea, ¿cuál es la figura del antropomorfismo? Que le atribuye a Dios como caracteres humanos, las manos de Dios, la espalda de Dios, la cara de Dios. Ve, ese es el antropomorfismo. A medida que los cristianos vamos por esta vida, puede que nos preguntemos, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros? Bueno, Dios no se nos aparece como lo hizo Moisés, eso es claro. No obstante,
nos da abundante evidencia de su presencia. Tenemos la evidencia del mundo creado y la evidencia de oraciones contestadas. Yo tengo testimonio de eso a través de mi larga vida en Cristo Jesús. Tenemos evidencia de su providencia obrando en nuestras vidas. Tenemos la palabra de Dios, la Biblia, en la que dice: no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Entonces, Dios, hermanos, es siempre fiel. Dios nunca nos abandona. Tenemos que estar completamente conscientes de eso siempre y cuando nosotros estemos sujetándonos a Él continuamente. Dice en 1 Corintios 10:13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Y qué es lo que sucede? Dios siempre cumple sus promesas. Esa es la realidad. En conclusión a este estudio puedo decir lo siguiente, hermanos. Tal vez usted recuerde de cuando era bastante joven, cuán importante era que sus padres estuvieran cerca. Cuando un padre salía de la habitación, cuando hablo de niños chiquititos, ¿verdad? Usted sufría trastornos en la ansiedad por esa separación, porque usted quería tener al papá, a la mamá, siempre a su lado. Hasta que regresaba ese padre, usted se sentía tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Como hijos de Dios, deberíamos sufrir, hermanos y hermanas, trastornos en la ansiedad cuando nos separamos del Señor por culpa del pecado. Esa es la realidad. Dice en Isaías 59, 1 y 2: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Si le ha pasado a usted, entonces tome medidas para cerrar la brecha entre usted y el Señor. Si vuelve a casa, como lo hizo el hijo pródigo que nos narra Lucas 15, ¿qué es lo que sucederá? Dios correrá a su encuentro. Esa es la realidad. Dios no le abandona nunca. Quien abandona a Dios es usted, pero Dios a usted nunca le abandona, siempre y cuando usted no le abandone. Yo termino dando este pequeñito estudio diciendo lo siguiente, hermanos. Me atrajo mucho esta declaración del versículo 22. Dice: escondido en la hendidura de la peña, dice. ¿Y cómo es eso de escondido en la hendidura de la peña? Yo le apelo a usted, imagínese una peña grandota en el campo, en la montaña, y usted ve una peña, y esa peña tiene una hendidura, tiene una rajadura, pues. Dios escondió a Moisés en la hendidura de la peña mientras pasaba, y así impedir que Moisés viera su rostro, porque ningún humano puede ver el rostro de Dios y vivir. Dice el versículo 20: dijo más:
no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Usted conoce también un canto que sobre todo lo cantamos en los funerales, un canto que se llama Roca de la Eternidad, muy lindo, por cierto. Este canto tiene esta letra, voy a decir unas 3 estrofas nada más. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí. Sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti. Rico, limpio manantial, en el cual lavado fui. La roca de la eternidad del cristiano, hermanos, es Cristo. En su muerte derramó su sangre para protegernos de la ira de Dios. De lo contrario, seríamos destruidos. Justamente, ¿por qué, hermanos? Por culpa de nuestros pecados. A Dios se le refiere como una roca en varios pasajes antiguos testamentarios. Y se lo voy a leer. Dice en el Salmo 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. También leamos Salmos 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y también en Salmos 28:1. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía. No te desentiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Y por último, el Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Eso es lo que nosotros podemos ver, pues. Hay otro salmo que dice en el Salmo 42:9, diré a Dios, roca mía, porque te has olvidado de mí. Y por último, en 1 Corintios 10:4 nos dice de la siguiente manera: la roca espiritual que los seguía a los israelitas en el desierto. La verdad, hermanos, que nosotros tenemos que entender, pues, que nuestro Señor, cuando habla de sus promesas siempre serán cumplidas y siempre serán renovadas, y Dios siempre estará presente con nosotros. Esa es la situación que nosotros tenemos que comprender, hermanos, completamente en lo que nos presenta la palabra de nuestro Señor. Dios nos ayude, pues. Dios nos ayude en gran manera a que nosotros podamos realmente tomar la gran ayuda de nuestro Señor. En el siguiente estudio voy a comenzar otro tema nuevo, pero siempre con la cadena de lo que aquí estoy presentando. Será la lección número 129, pero que también les notifico que será de mucha ayuda. Gracias a la atención de cada uno de ustedes, y sobre todo gracias a Dios porque Él nos permite este día estarle adorando en espíritu y en verdad. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, permite pues que siempre seamos bendecidos a través del estudio de tu palabra, que ella nos moldee,
que ella nos ayude permanentemente. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.